El karma parece estarle cobrando factura a los Bulls y la presión en Alpine está a punto de estallar. Una vez más, el Gran Premio de China se convierte en el campo de batalla para las escuderías. Liam Lawson, el hombre que reemplazó a Checo Pérez, llega con la moral destrozada después de lo que pasó en Australia. Y la pregunta obligada es: ¿cuántas carreras de adaptación le dará Christian Horner? Por otro lado, en Alpine el drama se cocina, pues Jack Doohan terminó en el muro el fin de semana pasado en casa y ahora siente la sombra de Franco Colapinto, la presión del argentino. Si Doohan no reacciona rápido, su asiento podría tener dueño antes de lo que esperamos. 2 pilotos, 2 asientos en juego y un solo destino. Agárrense porque esto se va a poner color de hormiga. Y vamos con los encabezados. Alerta, ¿será que Liam Lawson no termina la temporada 2025? Colapinto más cerca de subir al asiento titular en Alpine. Conflicto en McLaren. ¿Será que Piastri seguirá dejando que lo traten como el escudero de Norris? Hamilton, ¿será que ya se arrepintió de haber firmado con Ferrari? ¿Cuáles son los horarios del Gran Premio de China? Ahorita te digo mis predicciones de carrera. De todo esto vamos a estar hablando en este video. Queridos amantes de la Fórmula 1, ¿cómo están todos ustedes? Para los que no me conocen, mi nombre es Orlando. Y como sabemos, este fin de semana se va a celebrar el Gran Premio de China. Y como siempre, aquí te traigo la previa, en donde te voy a contar todos los detalles de la pista, te voy a contar cómo están llegando las escuderías, condiciones climáticas, etc. Sin más preámbulo, ¡arrancamos! Chiquitines, el Gran Premio de Australia nos dejó mucho de qué hablar. Por ejemplo, vimos a un Lando Norris que por primera vez se concentró, se enfocó en la carrera y no le ganó la presión. Por otro lado, vimos a un Max Verstappen vulnerable. Ni con todo su talento pudo siquiera acercársele a Lando Norris. Pero Australia ya es historia. Ahora nos trasladamos al continente asiático, al gran circuito de Shanghai. En esta pista la velocidad y la estrategia lo son todo. En Shanghai simplemente no hay margen para errores. Y es el momento perfecto para los pilotos de demostrar quién está listo para pelear por el campeonato y quién está listo para quedarse atrás. Pero vayamos al grano, empecemos a hablar del circuito. El Gran Premio de China se celebra en el circuito cuyo nombre oficial es Shanghai International Circuit. Este está ubicado en el distrito de Jiating, en la ciudad de Shanghai, en China por supuesto. La elevación de la pista es de aproximadamente 20 metros sobre el nivel del mar. Aunque sabemos que el gran circo de la Fórmula 1 llegó por primera vez en septiembre del 2004, la pista fue concebida sobre un pantano en 2003. Y desde su inauguración hemos tenido épicas batallas. Pero hablemos de las características del circuito. El circuito tiene una longitud de 5.4 kilómetros, se corre 56 vueltas para dar un total de 305 kilómetros, donde tenemos 2 zonas de DRS y cuenta con 16 curvas, 9 derechas, 7 izquierdas. El récord de vuelta lo ostenta por supuesto el Kaiser Michael Schumacher, quien lo impuso en 2004, y este hizo un tiempo de 1.32 con 238 milésimas. El máximo ganador es Lewis Hamilton con 6 victorias, y con esto la escudería con más victorias es Mercedes, también con 6. La última pole position del 2024 se la llevó Max Verstappen, y este hizo un tiempo de 1.15 con 915 milésimas. El último podio estuvo conformado por Verstappen, Norris y Checo. La velocidad máxima esperada en esta pista es de 345 km por hora, con una velocidad promedio de 205 km por hora. Pues bueno, estamos calentando con los datos de pista. Y como tal, tenemos que hablar de algo que es importantísimo: las características del asfalto. Y empecemos con la tracción de la pista. La tracción de la pista será media, esto porque tiene muchas curvas de aceleración progresiva, donde veremos cargas aerodinámicas medias, esto porque necesitamos un balance entre la velocidad en líneas rectas y alta carga aerodinámica cuando tenemos las curvas largas. La abrasión del asfalto será medio alto. Digamos que los neumáticos van a tener un desgaste bastante significativo, especialmente en las curvas largas, que ahorita vamos a ver cuáles son. Las frenadas aquí también serán medias altas, esto porque tenemos largas rectas y enseguida tenemos frenadas fuertes. El agarre del asfalto aquí será medio bajo. La pista normalmente empieza con bajo agarre, pero va mejorando conforme avanza el fin de semana. Ojo aquí que las fuerzas laterales serán medias altas, esto porque tenemos varias curvas amplias que generan una carga lateral considerable. Por lo tanto, el estrés en los neumáticos es medio alto, por la misma razón por supuesto. Y la evolución en esta pista es alta, esto porque la pista no se utiliza para nada en todo el año. Entonces conforme va avanzando el fin de semana se va limpiando y se va llenando de goma. Y hablando de gomas, Pirelli ha seleccionado los compuestos de gama media, C2, C3 y C4. Y ya que estamos en el tema de los neumáticos, en 2024 tuvimos ni más ni menos que 41 paradas en boxes. Normalmente los pilotos arrancaron con amarillo y después cambiaron a duro. Para este año esperamos una estrategia bastante similar. Claro, al menos que tengamos imprevistos. Pero hablando de imprevistos, ¿cuál es la probabilidad del safety car aquí en esta pista? Pues durante las últimas 5 carreras, el safety car se ha desplegado en 6 ocasiones. La probabilidad del safety car es del 80%. Esto en papel nada más echando números, pero recuerden que tenemos a 6 novatos en pista. Así es que yo diría que el safety car va a salir sí o sí. Y la siguiente pregunta es: ¿qué tan difícil es rebasar aquí en esta pista? Y la verdad es que Shanghai es un circuito que nos regala bastante espectáculo. Pues en 2020
2024 tuvimos ni más ni menos que 53 sobrepasos en pista. Pero bueno, hasta este punto ya conocimos los datos generales de la pista. Ahora lo que nos interesa saber son las condiciones climáticas para el fin de semana. ¿Cómo van a afectar la carrera? Recuerden que este fin de semana tenemos fin de semana de carrera al sprint. Como tal, nada más existe una práctica libre. Después, ese mismo día, tenemos la cual el sprint, seguido por el sábado con la carrera al sprint con la clasificación para la carrera mayor y el domingo, por supuesto, la carrera mayor. Pero bueno, para el viernes vamos a tener condiciones climáticas bastante estables. Eso es bueno, ya que solo tienen una práctica libre para poner ese monoplaza a punto. Para el día sábado vamos a tener prácticamente las mismas condiciones que el día viernes, solamente un grado más calientito, 25 grados. Así es que la carrera del sprint se va a poner buenísima. No tendrá que haber ninguna excusa por condiciones climáticas. Y bueno, para el día domingo la temperatura va a subir un poquito más, vamos a estar a 27 grados centígrados. Aquí los pilotos van a tener que cuidar la gestión de neumáticos, porque como ya lo dije, el estrés es grandísimo y con estas temperaturas pudiesen desgastarse prematuramente. En general, las condiciones climáticas para este fin de semana deberían de ser excelsas. Pero bueno, ya sabemos los datos generales de la pista, ya sabemos las condiciones climáticas, ahora nos falta lo más importante, y esto es entender los tres sectores del circuito de Shanghai y por supuesto sus curvas. El circuito de Shanghai es un trazado técnico y rápido, donde la clave será encontrar el balance entre velocidad, tracción y gestión de neumáticos. Su diseño por supuesto combina largas rectas, curvas de alta velocidad y curvas de baja adherencia como la del Caracol, las cuales exigen precisión absoluta. De otra forma, los pilotos se acabarán los neumáticos rápidamente. Esta pista no será nada fácil de domar, sobre todo para los novatos. Y como toda pista de Fórmula 1, esta se divide en tres sectores. El sector número 1 no puede tener otro mejor arranque. Los pilotos arrancan sobre la recta principal, donde a continuación se enfrentarán a la curva número 1, que a decir verdad son 4 curvas seguidas en forma de espiral. Curva 1, 2, 3 y 4. La famosa curva del caracol. Es una espiral que se va cerrando poco a poco, obligando a los autos a perder velocidad progresivamente, mientras los neumáticos delanteros lucharán por mantenerse pegados al asfalto. Si un piloto entra demasiado rápido, bloqueará los neumáticos y se abrirá demasiado en la salida, por supuesto perdiendo posiciones. De lo contrario, si entras muy lento en esta curva, perderás tracción en la salida y serás blanco fácil para tus rivales. Después de la curva del caracol nos enfrentamos a la curva número 5. Esto es prácticamente una recta corta, donde enseguida termina el sector número 1 y así llega el sector número 2. Rápidamente después de la corta recta, los pilotos enfrentan la horquilla de la curva número 6. La clave en esa curva es la tracción a la salida. Salir con velocidad de la curva número 6 será crucial porque enseguida enfrentamos las curvas 7 y 8, curvas enlazadas que exigen manos firmes. Aquí los autos entran en una secuencia de curvas de alta velocidad, donde la estabilidad es la clave. Si un piloto se pasa en la curva número 7, perderá la línea ideal para la curva 8 y con esto pudiesen perder la pole position. Aquí los autos con mejor balance aerodinámico podrán mantener la aceleración sin perder el control. Las curvas 9 y 10 son un reto de tracción. Son giros de baja velocidad que requieren gran presión en la frenada y paciencia en la aceleración. Y así es como llegamos al sector número 3. Abre con la curva número 11, que lo más importante aquí es salir bien parado de la 11. Esto porque le sigue una larga curva, las curvas 12 y 13. Saliendo de esa larga curva 12 y 13 es donde veremos el comienzo de la recta más larga del circuito, la zona de máxima velocidad, donde los autos podrían llegar hasta 345 km por hora, donde además tenemos la primera activación de zona de DRS. Y está de más decir que lo que le sigue es una frenada brusca, pues nos aproximamos a la horquilla de la curva número 14, que por cierto es la mejor oportunidad para adelantar en todo el circuito, pues pasamos de 345 km por hora a 80 km por hora en un abrir y cerrar de ojos. Enseguida enfrentamos a la curva número 15, una curva simple, para después llegar a la última curva del circuito. Lo más importante de la curva 16 es la salida, porque después viene la recta principal, que es donde también se activa la segunda y última zona de DRS. Y así es como los pilotos cruzan la línea de meta. Señores, las cosas que tenemos que recordar de aquí de la pista. 1. La velocidad punta es importantísima por las dos largas rectas. 2. El desgaste de neumáticos va a estar de locos. Esto por curvas como la del caracol o como las curvas 12 y 13, que son curvas larguísimas. Y el punto más claro de adelantamiento es la curva número 14. Pero ya sé la pregunta que te estás haciendo. ¿A qué escudería le va a favorecer esta pista? La pista le va a favorecer al monoplaza que esté mejor balanceado, que tenga la carga aerodinámica óptima para entrar fuerte en las curvas 7 y 8, por ejemplo, pero también poder desplegar buena velocidad punta. Y está de más decir que también le va a favorecer a la escudería que presente menos degradación en su monoplaza. La pregunta es para ti.
¿quién crees que se va a llevar la victoria en Shanghai? Y ahorita más adelante te digo mis predicciones de carrera. Señores, ya conocimos la pista a detalle, las condiciones climáticas para el fin de semana. Ahora solo nos falta lo más importante: saber cómo llegan paradas las escuderías para este fin de semana. Así es que vamos a hablar como siempre de las escuderías top: McLaren, Ferrari, Mercedes y Red Bull. Pero bueno, arranquemos con Ferrari. Hamilton, ¿ya se arrepintió de haber firmado? El debut de Lewis Hamilton en Ferrari fue todo menos ideal. En Australia, Ferrari tomó una de sus peores decisiones estratégicas en muchos años. ¿A qué me estoy refiriendo? Ferrari en Australia optó por dejar a sus dos pilotos en pista a pesar de que estaba lloviendo, mientras todos sus rivales entraban a cambiar neumáticos. Esa aberración de decisión por supuesto que les costó haber quedado en el top 5. Sin embargo, el problema no fue solo la estrategia. Hamilton no pudo ocultar su frustración contra su ingeniero de pista. Los mensajes entre ambos fue bastante tensa. Y la pregunta que me hago: ¿fue solo un malentendido en esa carrera o tenemos un problema mayor en Ferrari? Pero bueno, ahora que llegamos a China, Ferrari debería de estar un poco más cómodo, un poco más desestresado. La única duda que tenemos aquí es cómo puede competir Ferrari si hay una comunicación rota dentro del equipo. El punto a favor para Hamilton es que es el piloto más exitoso en esta pista con 6 victorias. Y su experiencia en este trazado por supuesto que pudiesen marcar la diferencia. Si bien el SF25 mostró limitaciones bajo condiciones de lluvia, en Shanghai para este fin de semana va a haber condiciones ideales de clima, donde Ferrari pudiese revelar el verdadero potencial del SF25. Agreguemos que la nueva directiva técnica de la FIA pudiese jugar en favor de Ferrari, esa del mini DRS que luego hablaremos de ello. ¿Serán las condiciones climáticas y la experiencia de Hamilton suficientes para conquistar aquí Shanghai? Parece que para Ferrari todo debería salir a pedir de boca, pero si los problemas de comunicación persisten, Hamilton debería de preguntarse si realmente valió la pena pasarse a Ferrari. ¿Crees que Shanghai será el punto de inflexión de Lewis Hamilton? Coméntame. Y vámonos con Mercedes. ¿Antonelli aplazará en Russell aquí en China? Mercedes salió de Australia con un buen sabor de boca, pero con muchas dudas también. La velocidad en clasificación fue mejor de lo que esperaban, pues superaron a Ferrari, por ejemplo. Y aunque el ritmo de carrera no fue suficiente para acercarse a McLaren o a Red Bull, lograron un sólido con ambos pilotos. Sin embargo, el encabezado no fue George Russell en Australia. De hecho, tuvo una carrera digamos que bastante gris. Y cuando digo gris me refiero a constante, tan constante que no hubo sorpresas. La sorpresa realmente fue Andrea Kimi Antonelli. Este chamaco de 18 años sorprendió al mundo terminando bajo condiciones adversas en la 4ª posición. Sí, ya sabemos que dio un trompo en pista, pero se recuperó, donde le vimos un gran adelantamiento al final de la carrera sobre Albon, dejando claro que el italiano tiene garra y talento. Pero ahora viene la gran pregunta: ¿fue un espejismo lo que vimos de Antonelli por las condiciones climáticas? ¿O realmente está para pelearle a Russell? Pues eso estamos a punto de verlo aquí en Shanghai. Pues en Australia pudiésemos decir que hubo condiciones climáticas entradas a los boxes que lo beneficiaron, pero en Shanghai no habrá nada de eso. Shanghai es un circuito técnico que le exige a los pilotos. En esta pista la experiencia suele marcar la diferencia. ¿Será que Antonelli podrá desafiar a su compañero de equipo aquí en China? Pero bueno, hablando en general de Mercedes, tiene que estar peleando por la 3ª posición sí o sí. Sin embargo, no será fácil porque ahí va a estar Ferrari. Si Antonelli sigue manteniendo su nivel y acercándosele a George Russell, podríamos estar viendo un cambio de jerarquía dentro de las flechas plateadas. ¿Será Shanghai la pista que confirme el talento del italiano o le dará un golpe de realidad? Coméntame. Y vámonos con McLaren. McLaren, el conflicto interno entre Piastri y Norris. ¿Quién es el piloto 1? ¿Quién es el piloto 2? La verdad es que McLaren arrasó en el Gran Premio de Australia. Dejó claro que el MSL39 es el monoplaza a vencer. Norris se llevó la pole el día sábado y dominó la carrera de principio a fin. Sin embargo, Piastri debió de haber estado también en el podio, pero un error lo dejó fuera de combate. Error que ambos pilotos de McLaren cometieron. Nada más que Piastri corrió con mala suerte y se quedó atorado en el pasto. A pesar de este incidente, el australiano empezó a remontar y nos mostró que su ritmo es tan fuerte como el de Norris. Pero la pregunta que nos hacemos aquí: ¿por qué McLaren no dejó que Piastri se le acercara a Norris?
cuando Piastri tenía mejor ritmo que Lando. Sabemos que Piastri acaba de renovar contrato hasta 2028 asegurando su futuro en la escudería, pero a pesar de esto se ve que sigue siendo tratado como el piloto 2. Por el contrario, Piastri tiene todo para desafiar a Norris. Incluso muchos argumentan que Piastri tiene una mentalidad mucho más fuerte que la de Norris, la mentalidad que solo tienen los campeones. Ahora llegamos a China, circuito que le debería de favorecer a McLaren, pero la pregunta que nos hacemos, ¿será otra exhibición del equipo desfilando por la pista o dejarán pelear a sus pilotos? Si bien a Norris lo vimos maduro en Australia, mentalmente hablando, Piastri no es un piloto que se va a conformar con ser el escudero de Norris. Y si el australiano le mete presión a Norris durante la carrera, ¿qué va a hacer McLaren? ¿Seguirán dándole prioridad a Norris o se verán obligados a permitirlos luchar? China puede ser el escenario donde Piastri se empiece a cuestionar la jerarquía del equipo. ¿Será que veremos a un Norris dominante o a un Piastri decidido retomar el control de la escudería? ¿Tú qué crees que va a pasar? Coméntame. Y bueno, ha llegado la hora de hablar del comodín. Hablemos de Alpine. ¿Colapinto está cada vez más cerca? La verdad es que Alpine llega a Shanghai con más dudas que certezas. En Australia el equipo mostró destellos de competitividad, pero el fin de semana estuvo marcado por errores. Jack Doohan tuvo un debut bastante desafortunado en casa, pues pierde el control de su monoplaza y termina estrellado en el muro. Sin embargo, hay que decirlo, su ritmo de carrera no era tan malo. Entonces la pregunta obligada es, ¿será que eso solo fue un error aislado del australiano o una señal de que no está listo para la máxima categoría? Recordemos que la clasificación de Doohan fue arruinada por la bandera amarilla ocasionada por el trompo de Hamilton. Estas banderas amarillas por supuesto lo dejaron fuera de combate para poder llegar más arriba en la quali. No obstante, lo más importante siempre son los resultados. Y la paciencia de Briatore, por supuesto que no es infinita. Mientras tanto, Franco Colapinto sigue esperando su oportunidad, saboreando su llegada al asiento titular. Pero en Shanghai, Doohan tiene una misión clara, demostrar que merece ese asiento titular en Alpine. Si Doohan vuelve a fallar, la prensa se preguntará, ¿por qué no han subido a Colapinto? ¿Será China el punto de quiebre para el australiano o su oportunidad de redención? Coméntame. Y vámonos con Red Bull. Alerta, ¿será que Liam Lawson no termina la temporada 2025? Red Bull, otro equipo que acabó el Gran Premio de Australia con muchas dudas. Max Verstappen, como siempre, cumpliendo con lo que tiene que hacer, haciendo su chamba. Pues Verstappen, a pesar de la desventaja, logró recuperar la segunda posición. Y vimos cómo solo Max pudo maximizar el rendimiento del RB21, que por cierto no es el misil de los años pasados, pero aún así sigue en la pelea. Sin embargo, el verdadero problema de Red Bull está del otro lado del garage. Liam Lawson tuvo un fin de semana, un debut desastroso. Y bueno, ya no podemos decir debut porque el año pasado tuvo 11 carreras. Fue lento en clasificación, quedó años luz del ritmo de Max Verstappen. Y cuando intentó acelerar, marcar el ritmo con neumáticos secos cuando la pista aún estaba mojada, pues terminó estrellado. Sí, ya sé que las condiciones en Australia fueron difíciles para todos los pilotos. De hecho, todos los pilotos cometieron errores, de eso no hay duda. Pero el neozelandés llegó con la bandera de yo soy el piloto que me adapto rápido al monoplaza. De hecho, la prensa inglesa lo empezó a comparar con Max Verstappen, diciendo que Liam Lawson le recuerda a Max Verstappen, según ellos en cuanto a rendimiento. Si eso fuera cierto, ¿por qué tuvo el peor arranque de temporada?, pregunto yo. Ahora llegamos a China y la presión sobre Liam Lawson está al máximo. No solo necesita redimirse, pero si Liam Lawson falla de nuevo, se va a exponer la gran mentira del equipo de Red Bull. Y esto es que Checo Pérez nunca fue el problema. Durante 2 años, tanto Helmut Marko como Christian Horner se la pasaron tírele a Checo, que Checo no servía, que era el piloto. La prensa inglesa haciendo de las suyas, que si el piloto mexicano no estaba a la altura, que porque estaba en ese asiento, etcétera, etcétera. Pero si Liam Lawson no rinde tampoco, ¿a quién le van a echar la culpa? ¿A Horner? ¿A Marko? Lo cierto es que para Shanghai el RB21 debería estar más cómodo en esta pista, pero aún tenemos muchas dudas. No sabemos si Verstappen va a llegar como candidato para la pole position, por ejemplo, o si siquiera va a llegar al podio en esta ocasión. Esto porque el desgaste extremo de neumáticos en esta pista le va a jugar en su contra. Y si Lawson no encuentra rápidamente la puesta a punto, el ritmo en el monoplaza,
pudiese perder su asiento más rápido de lo que piensa. Digo, ya sabemos cómo se las gastan los Bulls para cambiar pilotos. La pregunta es, ¿qué versión de Red Bull vamos a ver este fin de semana? ¿Max Verstappen como un misil dominante que hemos visto en temporadas anteriores? ¿O un equipo fuera de control? ¿Un equipo en crisis? Coméntame. Pero bueno, hasta este punto ya tenemos toda la información para hacer unas predicciones de carrera. Sabemos datos de pista, sabemos las condiciones climáticas, sabemos cómo llegan las escuderías, conocemos las curvas. Ahora nos falta la cereza del pastel: las predicciones de carrera. Empecemos con la pole position. La pole position debería ser para Lando Norris. Esto porque tiene el mejor monoplaza de la parrilla y está mejor adaptado que Piastri. Pero ¿qué tal para la carrera? ¿Quién estará dominando la parrilla media? ¿Cuál es el top 5? Pues la parrilla media pudiese parecer fácil de predecir. Si vemos a Williams que llega con la misma hambre, la misma actitud que le vimos en Australia, Williams sería el puntero de la parrilla media. Solo hay que checar si su monoplaza está hecho para esas largas rectas que tenemos en China. O sea que tenemos que checar la velocidad punta en las prácticas libres. Así es que pongan ojo, si no hay velocidad punta, Alpine debería estar dominando la parrilla media. Pero vayamos con el top 5, señores. Posición número 5, George Russell. El monoplaza de Mercedes no tiene el ritmo para estar peleando contra Red Bull y McLaren, así es que por eso se va a la posición 5. Posición número 4, Charles Leclerc. Leclerc va a estar por encima de los Mercedes, pero no va a ser suficiente para alcanzar a Red Bull y a McLaren. Y vámonos con el podio, que esta vez voy a ir contra las apuestas. Posición 3, Lando Norris. Posición 2, Max Verstappen. Y sí creo y quiero que Oscar Piastri se lleve la victoria este fin de semana. Por supuesto, tenemos que ver la única práctica libre para ver cómo se van desempeñando los monoplazas y así ir ajustando las predicciones de carrera. Pero bueno, estas fueron mis predicciones. ¿Cuáles son las tuyas? Todas tus opiniones son válidas, por supuesto. Y saben que siempre leo toditos sus comentarios, no me los pierdo. Y como siempre, en la última pantalla te dejo los horarios del fin de semana. Yo con esto me despido, señores. Nos vemos en el resumen de la carrera. Mi nombre es Orlando y nos vemos en la siguiente. ¡Hasta la próxima!